Hola a todos, bienvenidos a esta segunda teleclase de Psicología Educacional. Hoy vamos a ver que, en primer lugar, la psicología educacional no proporciona recetas rápidas y seguras para ser un buen estudiante o un profesor exitoso. El profesor debe tener, primeramente, conocimiento significativo, debe tener actitud de experimentación para conocer qué funciona mejor en sus aulas y qué es lo que no funciona. Y de esta manera procurar ser un buen profesional, un buen profesor. ¿Y cuáles son las características de manera general para que un profesor pueda ser eficaz en su tarea? En primer lugar, preocupación por el aprendizaje del estudiante. La capacidad para comunicarse con claridad, ¿sí? Para comunicar con claridad los conceptos e ideas. Capacidad para crear un ambiente de aprendizaje positivo. Debe tener habilidades para la enseñanza, expectativas altas para uno mismo y los estudiantes, conocimiento e interés en la materia. Estas características se dan de manera general, ¿sí? Es lo que la gente cree que es ser un buen profesor. Pero a esas características se suma un enfoque desarrollado por John Dewey, que es el enfoque ecológico. Él mismo sostiene que además de las características propias del profesor, es importante analizar el escenario educativo, es decir, el contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y así también las interacciones que hace el docente, ya sea con los alumnos, con los padres, con sus compañeros y también con los directivos. Existen dos formas de ver las causas de la conducta. Y de ahí vamos a ver dos enfoques. Por un lado, el enfoque conductista y por el otro, el enfoque cognitivo, lo que más adelante vamos a ver como constructivismo. Vamos con el primero, ¿sí? El enfoque conductista. Este explica la conducta con base en sus consecuencias. Ahí vamos a ver cuáles son los comportamientos que hacemos, ¿sí? Sin pensar, sin reflexionar mucho en ellos. Por otro lado, el enfoque cognitivo explica la conducta con base en el pensamiento. Esto es realizar un proceso de reflexión, ¿sí? Un proceso de pensamiento antes de hacer una determinada acción. Ejemplo del enfoque conductista: levantarse de la cama al sonar el despertador, porque ya tenemos esa acción automatizada, ¿sí? Prestar atención en clase, sabemos que va a producir buenas calificaciones o estudiar. Entonces estas cosas las hacemos sin meditar mucho en ellas. Ejemplo del enfoque cognitivo sería considerar, por ejemplo, si queremos emprender algo, vamos a considerar si tendremos éxito, si es viable, y luego vamos a decidir al respecto. Esta pregunta es importante y es: ¿uno de estos enfoques es correcto y el otro no lo es? Para nada, no en absoluto. Utilizamos los dos enfoques dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Algunos las sabemos de manera memorística, entonces no es necesario meditar mucho en saber cuánto es 2 por 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí utilizamos el enfoque conductista. ¿Cuáles son las limitaciones en la aplicación de la psicología educativa? Se presentan una serie de restricciones para la aplicación de un nuevo conocimiento. Una de ellas es que las clases en muchas ocasiones son numerosas. Esto hace que se produzca a veces distintas problemáticas que deben ser abordadas y que por ahí dificultan la aplicación de la psicología educativa. En otras ocasiones, ¿sí? Otra restricción es que la materia a enseñar está predeterminada, ¿sí? Según un plan de estudios, a partir del currículum o de un diseño curricular. Y otra restricción son los tiempos. A veces son cortados, tenemos medio módulo por un lado, un módulo por el otro, ¿sí? Lo que se dificulta crear un ambiente propicio de aprendizaje. Dadas estas restricciones, si hubiera una fórmula mágica para la enseñanza exitosa, sería difícil de seguir por la multiplicidad de contextos y situaciones educativas. La psicología educacional se estudia para aprender principios y teorías de la conducta humana, debido a que estos pueden ayudar a determinar la mejor forma de actuar en situaciones diferentes.
o también determinar la mejor forma de enseñanza. Existe una distinción en lo que es el aprendizaje. Por un lado tenemos el aprendizaje escolar y por otro el aprendizaje que se da en el mundo real. El aprendizaje escolar se enfoca en el rendimiento individual, mientras que el aprendizaje en el mundo real se enfoca en el rendimiento compartido socialmente. El primero, el escolar, en él los estudiantes son evaluados como individuos y generalmente aprenden por sí solos. En el mundo real, las personas trabajan en equipos y contribuyen con solo una parte del resultado final. El escolar fomenta el pensamiento sin ayuda, realizado por completo en la cabeza, en la mente de cada uno, mientras que el aprendizaje en el mundo real implica el uso de herramientas cognitivas, como libros, calculadoras. El aprendizaje escolar busca cultivar el pensamiento simbólico, mientras que el aprendizaje en el mundo real se busca una relación directa con objetos y con situaciones. El aprendizaje escolar se trata de resolver situaciones planteadas por el profesor. En el aprendizaje en el mundo real se trabaja para la solución de un problema con un determinado objetivo. Y por último, el aprendizaje escolar busca desarrollar habilidades y conocimientos generales, mientras que el aprendizaje en el mundo real se trata de desarrollar competencias específicas. Por ello, hoy se insiste en desarrollar, sobre todo en el nivel secundario, las 5 capacidades que propone UNICEF y que la hemos desarrollado brevemente el año pasado en didáctica general. Estas son la comprensión lectora, la producción de textos escritos, pensamiento crítico, el trabajo en equipo colaborativo y la resolución de problemas auténticos. Desarrollando estas capacidades podemos tratar de equiparar, ¿sí? y de igualar de una cierta manera el aprendizaje que se da en las aulas con la forma en que se aprende fuera de la escuela. Y también es importante pensar experiencias con un aprendizaje práctico. Para ir finalizando, hay cuestiones que tiene que tener en cuenta el profesor para ser bueno en su tarea, ¿sí? Teniendo en cuenta las características que hemos trabajado, ¿sí? Y el modelo que propone Dewey. Son 4, ¿sí? La primera es la planeación o planificación y la preparación de la clase. Es fundamental, ¿sí? Planificar, organizar de qué manera vamos a llevar adelante nuestras clases, ¿sí? Nuestra materia, prepararse antes de darla. Otra cuestión, el ambiente en el salón de clases es fundamental, un ambiente donde haya comunicación, donde haya una buena organización del aula, disposición de los bancos, las sillas, ¿sí? Distribución de los grupos y sobre todo también un ambiente de confianza donde se puedan comunicar, valga la redundancia, las distintas inquietudes tanto por parte de los alumnos hacia el docente y viceversa. En tercer lugar, tenemos la instrucción, ¿sí? La forma de la enseñanza. En esta, el alumno debe ser partícipe de la construcción de su propio conocimiento, ¿sí? Entonces debemos propiciar momentos y situaciones de la clase donde el alumno pueda construir, pueda participar activamente en su propio proceso. Y otra cuestión a tener en cuenta para ser un buen profesor son las responsabilidades profesionales. Estas son realizar los registros oportunos, llevar adelante capacitaciones para seguir formándonos como profesionales, también la contribución con la escuela en las actividades que se realizan, ¿sí? En general. Y buscar, ¿sí? Sobre todo una enseñanza reflexiva. Hay un autor que se llama Strong que habla de la formación de profesionales reflexivos y la investigación-acción, que se trata de examinar continuamente nuestras actitudes, nuestras prácticas y los resultados de ellos. La reflexión es importante para entender, por ejemplo, cambios en las actitudes de un alumno. ¿Sí? Si por ahí un estudiante era tranquilo, participaba en todas las clases, pero de manera
tranquila, ¿sí? Pero de repente él comienza a cambiar sus actitudes y comienza a tener una actitud violenta, ¿sí? Comienza a arrojar objetos y demás a sus compañeros. Ahí hay que prestar atención qué está pasando, ¿sí? Y en ese punto es importante entender los aportes de la psicología educativa. Como profesores necesitamos atender a las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Bueno, de esta manera damos por finalizada la segunda teleclase. Nos vemos la próxima.